Soy consejero del instituto y presido la Comisión de Comunicación. Y pues estamos esta mañana para la segunda parte de este taller de medios. Lo dividimos para efectos prácticos. Los temas de hoy son muy interesantes y tienen que ver mucho con lo que ahora vendrá para el proceso electoral. Estamos hablando de que vamos a ver los temas de campañas, lo correspondiente a la veda en primera instancia, todas estas reglas que se dan durante las campañas, algunas restricciones en materia de comunicación gubernamental y también, por supuesto, vamos a ver lo relativo a la jornada electoral, todo lo que se va a desarrollar en la jornada electoral del próximo domingo 5 de junio. Y finalmente vamos a ver el tema de los resultados, ¿no? Que tiene que ver un poco con los cómputos, con todo este proceso de conocer los resultados preliminares, en fin, lo que ya viene en este proceso electoral a la gubernatura. La intención es dejarles la información práctica. Vamos a compartir también las presentaciones. Y bueno, yo agradezco mucho a mis colegas que esta mañana estén acompañando para compartir temas. Y antes de iniciar, quisiera ceder el uso de la voz a la consejera presidenta de este instituto para que nos dé unas palabras de bienvenida y posteriormente empecemos con los 3 temas. Gracias. Buen día, pues muchas gracias por la invitación, maestro Alejandro. Pues también reconocerle nuevamente este trabajo que usted está realizando desde la presidencia del área de comunicación social y por organizar este tipo de eventos que creo que es muy importante sobre todo para los medios de comunicación, quienes en primera instancia son quienes difunden los trabajos que hacemos en la institución y quienes también tienen contacto con la ciudadanía y muchas veces la propia ciudadanía pregunta, ¿no? ¿Cómo se realiza un proceso electoral? ¿Cuáles son estas etapas? Y muchas veces no tienen ese contacto directo con la institución, sin embargo, creo que los medios de comunicación son el primer contacto con la ciudadanía en cuanto al tema de comunicación, de publicidad, y por esa misma razón es muy importante que los medios estén informados de cada una de estas etapas que comprende el proceso electoral, cómo se realiza, cómo se organiza, en qué etapa nos encontramos actualmente, y este tipo de información que se les dará el día de hoy, pues creo que ayudará bastante para que ellos de una manera también muy concreta, muy fácil de explicar, lo puedan hacer también hacia la ciudadanía, ¿no? Entonces, pues nuevamente felicitarlo por ese tipo de eventos. Ya vienen también los debates a la gubernatura, creo que es para quienes vayan a ser candidatos o candidatas a la gubernatura, pues ahí estarán también presentes los medios de comunicación y pues su participación es muy relevante dentro del proceso electoral también, ¿no? Entonces, eso es. Muchas gracias, maestro Alejandro. Muchas gracias a los medios de comunicación que nos acompañan el día de hoy y que están interesados en esta capacitación y pues decirles, ¿no? Que siempre estaremos abiertos a brindar información. Es una de las obligaciones que tenemos como institución, es uno de los principios electorales, la máxima publicidad de todos los trabajos que nosotros realizamos al interior de la institución. Entonces, muchas gracias y muy buenos días a todos y todas y que esta sea una excelente jornada de capacitación. Muchas gracias, maestro. Gracias, presidenta. Cederé el uso de la voz a la encargada de la Unidad Técnica de Comunicación Social, Evelyn de Hernández Aragón, quien desde este momento va a conducir esta jornada que tendremos para este bloque. Muchas gracias. Gracias, maestro. Solo para recordarles a los compañeros y compañeras que se conectaron que, bueno, como la dinámica del módulo anterior, vamos a pasar con las presentaciones, bueno, las participaciones del consejero y las 2 consejeras electorales, el consejero Wilfrido Lulio Almaraz Santibáñez, la consejera Naima Enríquez Estrada y la consejera Jessica Jacibe Hernández García. Y al final tendremos la parte de rondas de preguntas y respuestas para que las vayan anotando y al final las respondemos para ir haciendo más práctico
este taller. Damos la participación primero de las consejeras y el consejero y ya en la parte final hacemos la ronda de preguntas y respuestas como en el módulo anterior. Entonces, sin más, vamos a cederle el uso de la voz al consejero Wilfrido Lulio Almaraz Santibáñez. Él nos va a hablar de la campaña electoral y la veda electoral. Por favor, si nos apoyan con su presentación. Muchas gracias. Adelante, maestro Wilfrido. Muchas gracias, Evelyn. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, Alejandro. Doy las gracias por haberme invitado a este curso taller y doy la bienvenida también a todos los compañeros de la prensa escrita, hablada que nos acompañan. Me tocó el tema de la campaña electoral, entonces voy a pedir que pongan una presentación. Mi intervención será rápida y al final, como dice Evelyn, estamos a la orden para contestar cualquier pregunta. Perfecto, vamos a hablar rápidamente de lo que es el proceso electoral, de acuerdo a nuestro artículo 147 de la ley electoral. Dice que el proceso electoral es el conjunto de actos ordenados por la Constitución local, la ley general y esta ley, realizados por las autoridades electorales, nacionales y estatales, los partidos políticos, los candidatos de partidos e independientes, así como los ciudadanos, que tiene por objeto la renovación periódica de los integrantes de los poderes legislativo y ejecutivo del Estado, así como de los ayuntamientos. Y una cuestión importante es que en este año 2022 es la primera vez que se llevará a cabo la elección a la gubernatura, así que ocurran las elecciones de diputados, diputadas y concejales. Entonces esto pues es inédito en la historia electoral de Oaxaca, porque el 5 de junio tendremos elección a la gubernatura, pero no concurrirá ni con diputados ni con concejales. Bueno, recordemos las etapas de todo proceso electoral. Todo proceso electoral tiene 4 etapas. La primera etapa es la preparación de la elección, que inicia en la primera semana de septiembre de 2021, cuando el Instituto Electoral da por iniciados los trabajos del proceso electoral, y esta etapa concluye cuando se inicia la jornada electoral. Es un lapso de tiempo bastante amplio en el cual las autoridades electorales, partidos políticos, ciudadanía, llevan a cabo diferentes actos para estar en condiciones de que se lleve a cabo la jornada electoral. Sobre todo tratándose de autoridades electorales, pues tenemos muchísimas tareas que inician, desde luego, con la instalación de los consejos. En este caso, nada más tendremos consejos distritales, que son los que se van a encargar de operar en cada uno de los distritos electorales uninominales del Estado. Y no tendremos, desde luego, consejos municipales porque no tenemos elecciones a concejales el 5 de junio. Entonces, únicamente estarán funcionando 25 distritos electorales. La siguiente etapa es la etapa de la jornada electoral. La jornada electoral inicia a las 8 de la mañana del día 5 de junio y concluye con la clausura de las casillas. Es una etapa muy corta, pero es la etapa más importante, es donde se concreta todo el trabajo previo que hicimos autoridades, partidos, ciudadanos, para que ese día 5 de junio la ciudadanía vaya y deposite su voto y elija a quien deba ser el próximo gobernador o gobernadora del Estado. La tercera etapa es la de resultados y declaración de validez de las elecciones. Inicia con la remisión de la documentación y expedientes electorales a los consejos distritales y concluye con los cómputos y declaraciones que realicen los mismos, son las resoluciones que en su caso pronuncian en última instancia los órganos jurisdiccionales. Y la cuarta, que es la que tendremos nosotros específicamente en este proceso, es el dictamen y declaración de validez de la elección y de gobernador o gobernadora electo o electa. Se inicia al resolverse el último de los medios de impugnación que se hubieran interpuesto o cuando se tenga constancia que no se presentó ninguno y concluye al aprobar el Tribunal Electoral de Oaxaca el dictamen que contenga el cómputo final, la calificación de la elección y la declaración de gobernador o gobernadora electo o electa y en su caso al agotarse la cadena impugnativa. ¿En qué etapa nos encontramos en este proceso electoral ordinario? Pues nos encontramos todavía en la etapa de preparación de la elección. A la fecha se han presentado 7 solicitudes de registro de candidatos y candidatas a la gubernatura y el día de hoy el Consejo General está llamado a reunirse en sesión para examinar estas 7 solicitudes y en su caso aprobar las que sean procedentes. Entonces en el transcurso del día, probablemente en la tarde, estaremos sesionando para analizar y resolver sobre estas solicitudes de registro. Bien, después de que termine este registro este día 2 de abril,
el día de mañana van a iniciar las campañas electorales. Inician mañana y concluyen el día 1 de junio. Después del 1 de junio hay un espacio de 3 días, que son 2, 3 y 4, que constituyen lo que se ha dado a llamar la veda electoral. En esos 3 días existen diversas prohibiciones, ya no hay propaganda, ya no hay actos públicos de campaña, lo que hay es un periodo de reflexión para la ciudadanía, para que el día 5 de junio salga a emitir su voto en las casillas que se van a instalar en el Estado. Bien, ¿qué es la campaña electoral? Campaña electoral es el conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos, coaliciones y los candidatos registrados de partidos y los candidatos independientes e independientes indígenas y afromexicanos para la obtención del voto. Son dos subespecies. Actos de campaña. Son las reuniones públicas, las asambleas, las marchas y en general todos aquellos actos en que los candidatos o voceros de los partidos políticos se dirigen al electorado para promover sus candidaturas. Y segundo, propaganda electoral, que es el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas. En esto consiste una campaña electoral en términos de la Ley Electoral de Oaxaca. Siendo un periodo tan importante, una fase tan importante la campaña electoral, la ley ha venido durante el transcurso de los años estableciendo diversas prohibiciones en el periodo de campaña, sobre todo por lo que se refiere a la propaganda electoral, que como sabemos es una de las formas en que se ejerce la libertad de expresión. Es un discurso constitucionalmente protegido y según ha determinado la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Sala Superior, se tiene que maximizar el derecho de candidatos, partidos, para ejercer esta libertad de expresión. Sin embargo, también tiene límites. La propaganda electoral no es un derecho absoluto. Existen muchas prohibiciones y límites a la libertad de expresión en materia electoral. Aquí voy a poner algunas que me parece que son las más relevantes, aunque no agotan, desde luego, el esquema, porque hay muchísimas. Prohibiciones. La primera prohibición es la prohibición de calumniar a las personas. La calumnia es la imputación falsa de un delito a una persona. Entonces, durante el periodo de campaña, tanto la Constitución Federal como la Constitución Local, como las leyes electorales, prohíben que se calumnie a las personas como parte de la propaganda electoral. Antes también había otra prohibición que estaba muy ligada con la calumnia, que era denigrar a las instituciones. Pero en las últimas reformas que hubo respecto a la propaganda electoral, se quitó la prohibición de denigrar. Entonces, por eso es que los partidos pueden pronunciarse, por ejemplo, sobre el desempeño de un gobernante o de una administración en particular. Aunque hablen mal de una administración o de un gobierno, está permitido por la libertad de expresión en materia electoral. Lo que está prohibido es calumniar a las personas. Segundo, tenemos otra prohibición también, que es la prohibición de usar con fines políticos símbolos religiosos. Esta es una prohibición que viene de hace mucho tiempo y tiene su fundamento en la separación iglesia-estado. Inclusive es tan grave esta cuestión que cuando algún candidato incurre en un acto o en la conducta de utilizar, por ejemplo, un crucifijo durante sus actos de campaña y eso, está violentando reglas constitucionales. Y ha habido varios casos en donde se han anulado las elecciones por haber utilizado símbolos religiosos. El caso más emblemático creo que fue el Michoacán, Yurecuaro, me parece, donde se anuló hace años la elección, precisamente porque el candidato, cuando inició su campaña, hizo una misa. Bueno, pero no solamente eso, sino que también bendijo una especie como de representación de urnas, utilizó el crucifijo. Entonces, todas estas cuestiones concatenadas llevaron a los tribunales a la conclusión de que se había violentado un principio constitucional y le anularon la elección. Bueno, otra prohibición es la prohibición de los ministros de culto de hacer proselitismo a favor o en contra de partidos y candidatos.
Por ahí también en pasadas elecciones hubo inclusive algún alto prelado que hizo algunas manifestaciones, me parece que en contra de algún candidato, y pues lo sancionaron. En estos casos se da vista a la Secretaría de Gobernación e impone las sanciones correspondientes. Pero está prohibido que los ministros de culto hagan proselitismo a favor o en contra de partidos y candidatos. También otra prohibición que va adjunta es que no pueden ser candidatos de algún partido político si todavía siguen en su ministerio. Pero pues estamos hablando de prohibiciones de campaña, pero va muy unido, ¿no? 4, prohibición para que partidos y candidatos contraten o adquieran tiempos de radio y televisión. Esta es una prohibición que tiene ya más de 10 años que se estableció, porque antes había libertad de partidos y candidatos para contratar libremente espacios en tiempos de radio y televisión, pero a partir de la reforma constitucional ya no se puede. Quien administra, ahora únicamente se pueden proyectar promocionales, propaganda, en los tiempos del Estado, y quien resulta el administrador de esos tiempos del Estado es el Instituto Nacional Electoral. Si algún candidato hiciera este acto prohibitivo como contratado a adquirir tiempos de radio y televisión, estaría yendo en contra también de principios constitucionales y en su caso podría provocar la nulidad de la elección y aparte sanciones para el candidato o el partido. Bueno, también hay prohibición para que personas físicas o morales contraten propaganda electoral en radio y televisión. También lo mismo, es decir, no se puede ya contratar ni por terceros tiempos en radio y televisión. Bien, prohibición de propaganda gubernamental que implique promoción personalizada de cualquier servidor público. Durante la etapa de campaña, desde que inicia la etapa de campaña hasta que termina la jornada electoral, terminan las elecciones, ya los 3 poderes de gobierno no pueden difundir la propaganda gubernamental. Entonces hay una especie también como de veda, también se le ha llamado en ese sentido, para que puedan realizar esas labores que cotidianamente realizan. Sin embargo, lo que se ha visto en los últimos años es que si bien los poderes de gobierno respetan esta veda desde la campaña hasta que termina la jornada electoral, no sucede lo mismo con los servidores públicos, que algunas veces aspiran a un cargo de elección popular y que utilizan en los últimos tiempos preferentemente las redes sociales para promocionarse. Lo que nos dice la ley es que la promoción de las actividades gubernamentales, tanto municipales, estatales y federales, pues no pueden ser personalizadas, sino que si se da a conocer algún logro, por ejemplo, de un ayuntamiento, tiene que referirse al ayuntamiento. El ayuntamiento realizó esto, el Estado realizó esto, el gobierno federal está realizando esto. Pero hay muchas personas que con el afán de posicionarse ante la opinión pública, pueden, por ejemplo, abrir alguna página de Facebook y promocionar, y ya no sería una promoción institucional, sino a veces lo que hacen es decir, fulano de tal, que es el presidente, acudió a la calle tal, para dar aviso a los vecinos que va a hacer esto, o los vecinos le agradecieron que hiciera esto. Ya no es una promoción institucional, sino una promoción personalizada que bueno, podría hacerse tal vez no en tiempos de campaña, pero muchas veces inclusive por ejemplo, si lo hicieron hace 2 años y lo siguen manteniendo en la página de Facebook, los tribunales han considerado que se sigue promocionando. Entonces, posiciona a una persona ante el electorado y puede desde luego dar lugar a sanciones, y también es una violación a principios constitucionales que puede utilizarse en alguna causal de nulidad. Obligación de suspender la propaganda gubernamental durante las campañas electorales y hasta la jornada. Bueno, esto ya lo comenté también. 8, protección de interés superior de niños, niñas y adolescentes. Esto se da mucho porque en los promocionales a veces los partidos acostumbran utilizar la imagen de niños, niñas y adolescentes. Pero ya ha habido mucha reglamentación al respecto, que se requiere permiso por escrito de los padres y que si no hay un permiso se tiene que difuminar la imagen. Entonces, también es otra prohibición en la cuestión de propaganda electoral. Y aquí en la 9 viene una cuestión importantísima. Sanciones a propaganda que constituya violencia política por razones de género, sobre todo en contra de las mujeres. A partir de las reformas que hubo en el año 2020, en donde se estableció ya como una causal de nulidad
la violencia política en contra de las mujeres por razón de género en las campañas electorales, pues esto ha cobrado gran importancia. Y la Sala Superior ya ha empezado a dictaminar en procesos pasados la nulidad de elecciones cuando el que comete la violencia es el que ganó en contra de alguna candidata. El caso más emblemático hasta ahorita es el de Iliatenco Guerrero, en donde la Sala Superior anuló la elección porque se ejerció violencia política de género contra la candidata Ruperta Nicolás Hilario. ¿En qué consistió la violencia política de género? En que a orilla de carretera, en postes de luz, en casas y en espectaculares, se pusieron leyendas con las siguientes expresiones: las mujeres no saben gobernar, ninguna mujer al poder, y expresiones similares. Entonces esto bastó, como había una diferencia muy pequeña entre el primero y segundo lugar, que fueron 53 votos, entonces hubo lo que la Sala Superior consideró una determinancia, que estas expresiones de violencia política de género en contra de la candidata incidieron en el resultado y anuló la elección y ordenó una nueva elección extraordinaria. Bien, otra prohibición es la 10ª. Los informes de labores o gestiones de servidores públicos no pueden realizarse dentro del periodo de campaña electoral. Entonces, esto es también para conservar la equidad en la contienda y que no haya un desequilibrio. Bueno, otra es, no puede fijarse o distribuirse propaganda electoral en oficinas, edificios y locales de la administración y poderes públicos. No se puede hacer propaganda en edificios públicos. Y la última que puse, aunque todavía faltan algunas más, pero estas considero las más importantes, es lo que en estricto derecho se llama la veda electoral. El día de la jornada electoral y durante los 3 días anteriores no se permitirá la celebración ni la difusión de reuniones, actos públicos de campaña, de propaganda o de proselitismo electorales. Esto es una prohibición muy importante, pero a veces también los partidos políticos buscan cómo brincarse esta prohibición y todavía no están fijados bien los criterios cuando no se trata de los candidatos o de los partidos. Porque ustedes recuerdan, por ejemplo, que en anteriores elecciones alguna senadora, algún diputado, el día de la jornada electoral lanzó un tuit en redes sociales apoyando a algún candidato. ¿Esto por qué? Porque se supone que los ciudadanos no están incluidos en esta prohibición, pero sí están incluidos los servidores públicos y los militantes y simpatizantes. Entonces, la Sala Superior también sancionó estas conductas. Y aún más allá, si se supone que los ciudadanos no pueden incurrir en estas conductas, algunos partidos buscan a ciudadanos que tienen sus portales, que son los llamados influencers. Entonces, ellos lanzan los tweets apoyando a algún candidato, etcétera. Hace muchos años, cuando lo hicieron por primera vez, pensaban que pues no se les podía sancionar. Pero la Sala Superior, los tribunales electorales han comentado en sus sentencias que aquellas personas que tienen influencia de tal manera para mover la opinión pública sí están incluidos en la prohibición. Y a partir de entonces ha venido poniendo sentencias a los influencers que en la etapa de veda electoral han realizado algunos tweets, han lanzado algunos tweets en apoyo a un candidato o a alguna agrupación política o queriendo influir en el sentido del voto que debe emitir la ciudadanía. Me parece que estas son las prohibiciones más importantes. Bien, también me toca lo de encuestas y sondeos electorales. En realidad hay mucha coincidencia entre encuestas y sondeos. La encuesta se dice que es un ejercicio de medición para conocer la opinión pública en torno a la evolución de las campañas y las preferencias ciudadanas. Los sondeos, digamos que son casi lo mismo, pero son más cortos, más simples, más rápidos, y las encuestas son más largas. Se dice que las encuestas son para tomar decisiones, los sondeos para tener el panorama de un tema. Los sondeos dan respuesta de manera instantánea y con las encuestas es necesario un análisis para obtener esa respuesta. Un sondeo consiste generalmente en una sola pregunta de opción múltiple. Las encuestas suelen tener mayor cantidad de preguntas y su contexto suele ser de preguntas abiertas. La regulación. Desde el año 2014, la regulación de encuestas y sondeos le corresponde al Instituto Nacional Electoral a través de lineamientos, acuerdos.
Lo que ha hecho el INE después de emitir lineamientos y acuerdos es aprobar un reglamento de elecciones. Entonces, en el reglamento de elecciones del INE viene la regulación detallada y específica de cómo deben ser, cómo pueden los ciudadanos, organizaciones, etcétera, empresas, hacer encuestas y sondeos. También está de manera general en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. ¿Cuáles son los principios centrales de la regulación de encuestas y sondeos? La transparencia y la máxima publicidad para contribuir a la construcción del voto razonado y de una opinión pública mejor informada. Así lo ha comentado el INE. La principal obligación de quienes publican encuestas sobre preferencias electorales y sondeos a nivel local es entregar el estudio completo a la Secretaría Ejecutiva del IEPCO cuando se trata de elecciones locales. Si concurren estatales y federales, se entrega tanto al instituto como al INE. Y si son únicamente federales, se entregan al Instituto Nacional Electoral. Bueno, el objetivo de la regulación es que quienes ordenen o publiquen encuestas o sondeos de opinión detallen su metodología sobre aspectos como tamaño de la muestra, nivel de confianza, margen de error y tratamiento de no respuestas, fechas de levantamiento, fraseo de las preguntas cuyos resultados se publiquen y la entrega de base de datos con las variables publicadas. Bueno, me parece que con esto doy término a mi exposición. Agradezco al maestro Alejandro que me haya invitado y quedo a disposición al final para preguntas y respuestas. Muchas gracias. Gracias, maestro Wilfrido, por su participación. Ya escuchamos aquí un poco de la campaña electoral y particularmente de la veda electoral. Vamos a darle el uso de la voz ahora a la consejera Naima Enríquez Estrada. Ella nos va a hablar de la jornada electoral, ya de en sí lo que va a pasar, la instalación de casillas, la votación, la clausura de las casillas. Adelante, maestra Naima. Muchas gracias, maestra Evelyn. Me da mucho gusto saludarla y saludar a todas las compañeras y los compañeros periodistas. Agradecer infinitamente al consejero Alejandro Carrasco, mi colega, de quien he aprendido mucho para trabajar estos temas y poderlos compartir. Yo soy comunicadora, entonces comprendo muy bien las necesidades de información que tienen las compañeras y los compañeros periodistas que cubren la fuente, y desde luego reconozco y aprecio enormemente el trabajo que desarrollan para cubrir toda la fuente del proceso electoral en sus etapas, a través de entrevistas, de coberturas, de reportajes, de nota y de en vivos. Y esto nos ha servido muchísimo a las autoridades administrativas y también jurisdiccionales para que la ciudadanía tenga información, que sepa qué está pasando, cómo se resuelve, para revertir la carga de información negativa o falsa, ¿no?, que de pronto en esta dinámica se produce con mucha frecuencia. Yo he compartido, estoy compartiendo pantalla, espero que puedan verme. Si no se pudiera, por favor, díganme. Y no estoy tomando mi tiempo, entonces 11:38, sí. Yo quisiera comenzar platicándoles, y me voy a extender un poquito porque de pronto me da como tentación de que es tan técnico que quisiera explicarlo con muchísimo detalle. Vamos a hablar de la jornada electoral. Y voy a irles platicando que primero me apoyé en una fuente de información que produce el Instituto Electoral a la luz de los trabajos de coordinación que se hacen con el INE. Necesitamos producir estos mecanismos, son guías para que las y los ciudadanos que fungen como funcionariado de casilla tengan las herramientas a la mano y también se acompañen en el proceso, sus procesos de capacitación para todo esto. La jornada electoral es el momento como más esperado de todo el proceso, ¿no? Ya se organizó la elección, hay gente que no, ¿cómo que estás en proceso electoral? Sí, todavía falta para el proceso electoral. Bueno, son muchos meses, como ya lo ha platicado mi colega, el consejero Wilfrido, son muchas etapas, son muchos meses, y todo el proceso electoral se desarrolla a través de dinámicas procedimentales altamente reguladas. De pronto nos decimos, ¿por qué es tan caro? Es carísimo. Porque el sistema electoral fue diseñado a partir de la desconfianza y del desencanto de la ciudadanía. Entonces, en la legislatura se ha ido hiperregulando cada etapa, y candado tras candado, tras candado, tras candado, tras candado, eso la hace cara, y eso también le dota a la ciudadanía de tranquilidad. Bueno, no es tan fácil que
quién puede estar en la casilla o por qué tenían ellos el paquete, quién es esa persona que está en la casilla, no debería estar. Todo está regulado y el equipo que capacita a las ciudadanas, a los ciudadanos para encargarse de recibir la votación, de contar los votos de sus vecinos y vecinas y de integrar los paquetes electorales para continuar con la etapa de cómputos, están altamente capacitadas. No son expertos en materia electoral, pero saben muy bien qué les toca hacer. Y ahí definitivamente yo no me cansaré de agradecerle a la ciudadanía su compromiso y que haya aceptado ser funcionaria o funcionario de casilla. Le toca al INE designar al funcionariado de casilla, hay todo un proceso de insaculación, primera insaculación, segunda insaculación, el mes, el apellido, para que se integren las casillas. La jornada electoral está prevista para recibir la votación a partir de las 8 de la mañana y para cerrar la casilla a las 18 horas o cuando termine de votar la última persona que está hasta las 18 horas. Bueno, a partir de las 7:30 tienen que estar ya las personas que integran la mesa directiva de casilla, ¿no? Que se tienen que acreditar, presentar, se registra, el presidente o la presidenta registra su asistencia. No se pueden recibir votaciones antes de las 8 de la mañana, ¿no? Ningún voto, no puede iniciar, ¿no? Se reúnen y para empezar a instalar la casilla. La jornada electoral está compuesta de 5 momentos importantes: la preparación e instalación de la casilla, la votación, es decir, cuando inicia todo el desarrollo y cuando cierra. Viene el tercer momento, que es el conteo de los votos y el llenado de actas. El momento número 4, que es la integración del expediente de la casilla y del paquete electoral. Y en el momento 5 es la publicación de los resultados, ¿no? La sábana de la casilla, esta cartel de resultados que se coloca fuera de la casilla y la publicación, pues ahí en la casilla. ¿Qué vamos a elegir? Vamos a elegir a la persona que gobierna el estado de Oaxaca y lo vamos a hacer el 5 de junio, domingo 5 de junio. El primer momento, me voy a ir rapidito aquí porque yo me clavé y puse cosas muy, muy técnicas. Esta es una guía para quienes van a fungir como funcionarias y funcionarios de casilla, pero a los medios de comunicación les puede resultar de muchísima utilidad. Hay que identificar en el primer momento que se identifiquen las personas que asisten, el registro de las asistentes y la instalación propiamente de la casilla. Las y los funcionarios se presentan en el lugar donde fue y designada pues para instalarse en la casilla por parte del Instituto Nacional Electoral, y bueno, el presidente o la presidenta verifica los nombramientos, revisa la credencial y las 3 personas que tienen nombramiento de suplentes también deben presentarse, porque en caso de ser necesario que alguien no llegue, tendrían que ocupar un cargo en la mesa directiva de casilla. Se registran las presencias de representantes de partidos políticos y de candidaturas independientes ante la mesa directiva. Se registra la relación de representantes generales de los partidos políticos. También se registran a quienes hacen observación electoral. Y bueno, ya que está toda la gente registrada, se empieza a instalar la casilla, ¿no? Se empiezan a organizar las actividades. Ya que se encuentren presentes las 4 personas que integran la mesa directiva de casilla, aunque no hayan llegado los observadores electorales ni representantes, ¿no? Arrancan los trabajos y desde luego es muy importante recordar que por ningún motivo los trabajos de la instalación de la casilla deben iniciar antes de las 7:30 de la mañana. Se revisa la documentación del material que esté completo, ¿no? Los representantes, ante las y los representantes de partidos y de candidaturas independientes, abre la bolsa donde se encuentra todo el material. Se lo entrega al secretario, se empieza a llenar el apartado de la instalación de la casilla y se cuentan una por una las boletas de la elección a la gubernatura. Eso lo hace el secretario o la secretaria. Las personas que son escrutadoras y la presidencia arman la urna, muestren que esté vacía, la colocan en lugar a la vista, arman el cancel y se aseguran de que se garantice la libertad y el secreto del voto, ¿no? Es muy importante
recordar que, bueno, pues hay material ahí que tiene que estar a la vista, que tiene que estar bien colocado. Ustedes han votado y desde luego saben cómo está organizada la mesa. Las escrutadoras, el escrutador, colocan los anuncios, ¿no? En la identificación de la casilla y la información relevante sobre las personas que pueden votar, ¿no? Hay toda una dinámica para el llenado de actas donde se tienen que considerar toda la información asociada a la casilla, el domicilio, la identificación, las cantidades con número y letra, la información de las boletas del folio inicial y final. Se tiene que estar con mucha atención registrando cada incidente. Es importante, se pasan cosas que se deben ir registrando en las actas. También es posible que alguna o algún representante de partido político o de candidaturas independientes solicite firmar o sellar las boletas, ¿no? Entonces se elige por sorteo a una o a uno de los representantes para hacerlo. Si la persona sorteada se niega, quien lo pidió puede hacerlo, ¿no? Las boletas se sellan o se firman en la parte de atrás sin desprenderlas del bloc, haciéndolo por partes para no obstaculizar el desarrollo de la votación, y la firma o el sello no debe hacer referencia a ningún partido político o candidatura. La falta de firma o sello en las boletas no será motivo para anular los votos. Esto es muy importante. Pueden pasar cosas durante la votación, durante la instalación de la casilla. Para todas estas situaciones, como por ejemplo que está cerrado, clausurado el lugar, que no se garantiza el fácil acceso de las personas que acuden a la votación, o no se garantiza el secreto del voto, se pone en riesgo a quienes acuden a la casilla, o por causas de fuerza mayor el Consejo Distrital del INE, que está facultado para ello, decide cambiar la ubicación de la casilla, o son las 8:15 de la mañana y falta una persona para completar la integración de la casilla para que funcione debidamente. La ley y la norma y los reglamentos contemplan qué se tiene que hacer, ¿no? Y el presidente, la presidenta de la mesa directiva de casilla es la máxima autoridad electoral en el lugar, entonces saben qué hacer. Se tiene acompañamiento, desde luego, de los CAES, que son las personas capacitadoras asistentes electorales, que son este maravilloso ejército de colaboradoras y colaboradores del Instituto Nacional y del Instituto Local para llevar a cabo todo el trabajo de asesoría, de orientación, de acompañamiento y para resolver cuestiones. Entonces, hay información, se sabe qué hacer, han tenido capacitaciones a través de los CAES los integrantes de la mesa directiva de casilla, entonces se sabe qué hacer. Es muy importante, y esto lo saben las personas que integran las mesas directivas de casilla, que los votos de las y los electores de la casilla pueden anularse, no cuentan para los resultados finales cuando la casilla se cambia de lugar sin causa justificada y que no esté prevista en la ley, cuando el lugar donde se ubica la casilla está fuera de la sección. Si la mesa es integrada por una persona cuyo nombre no aparece en la lista nominal o en la lista adicional, no tiene credencial para votar, está acreditada como representante de partido político o de candidatura independiente o de observadora electoral, o no cumple con los requisitos legales. Es decir, las personas que fueron designadas y que aceptaron para ser funcionarias de casilla tendrían que cumplir con todos los requisitos. Si no cumple con uno de estos, entonces los votos pueden anularse de esa casilla. Es muy importante recordarlo. En el momento 2, bueno, ya arranca el momento esperado, ya todo el mundo está listo, y afuera la gente ya está llegando a la fila para ejercer su derecho a votar de manera libre y secreta. El instituto ha desarrollado previamente todas las actividades inherentes a cumplir con el compromiso y con nuestro deber para que cada ciudadana, cada ciudadano encuentre su boleta en su casilla para poder ejercer su derecho al voto. Empiezan los votos a recibirse a las 8 de la mañana, no pueden recibirse antes. Quien anuncia el inicio de la votación es la presidenta o presidente, y la secretaría comienza a rellenar el acta de la jornada electoral. La hora de inicio
de la votación, y quienes estén en la casilla deben dirigirse a las personas que acuden a votar por sus apellidos en todo momento, tal y como aparece en la credencial para votar. En caso de que varias personas tengan los mismos apellidos, será necesario dirigirse a ellas por su nombre completo. Las personas escrutadoras van asistiendo a las personas para que se formen, para que respeten las señalizaciones, ¿no? Facilita el acceso de las personas con discapacidad, personas adultas mayores, embarazadas, personas con niños en brazos, para que voten sin necesidad de hacer fila. Está atenta de las medidas sanitarias para aplicar gel antibacterial a las y los electores, en fin, todas estas dinámicas de trabajo para que fluya tersamente el proceso de la votación. La presidencia solicita a cada persona que muestre su credencial para votar, la coloca sobre la mesa, le pide que muestre su dedo pulgar, el derecho para comprobar que no ha votado, solo en caso de duda solicita que se retire momentáneamente el cubrebocas. Y una serie de pasos que les pongo aquí en la pantalla sobre la dinámica específica de entregar la credencial. El secretario, sin tocar la credencial, revisa el nombre de la persona que aparezca en la lista nominal, le dice el resultado a quien preside, en fin, entrega la boleta y bueno, pues ya marca el sello votó 2022 abajo del nombre de la electora o el elector en la lista nominal, y la persona que va a votar se dirige al cancel, emite su voto marcando la boleta en plena libertad y en absoluto secreto, dobla la boleta, la deposita en la urna y regresa a la mesa. Ahí, sin tocar la mano de la persona, le aplica el secretario o la secretaria el líquido indeleble, marca la credencial para votar y le coloca sobre la mesa la marcadora y pide al elector que coloque su credencial en la punta de la pinza. Ahí tienen ellas y ellos una guía específica de qué tiene que hacer. La persona que ha votado se retira de la casilla con su credencial para votar. Antes de salirse se le aplica gel antibacterial. Se puede ir a su casa con la satisfacción de haber cumplido y de haber participado activamente en la elección de la persona que gobernará al estado de Oaxaca. El secretario finalmente, o la secretaria, recibe por parte de las y los representantes los escritos de incidentes, los registra en el acta de la jornada, en todo momento deben guardar sana distancia y en fin. Sí, siempre hay que recordar que quien preside la mesa directiva de casilla es la máxima autoridad en la casilla y se debe asegurar y cuidar que se respete el derecho a votar de todas las personas, sin importar si son hombres o mujeres, su orientación sexual, su expresión o identidad de género, su origen étnico, si tiene alguna discapacidad, su condición social, su religión, su condición de salud, su estado civil o su apariencia. En caso de que se presenten cuestiones o incidentes fuera de la normalidad, deben asentarse en el acta de la jornada electoral, en el apartado precisamente designado para ello, y explicar con todo detalle qué pasó y cómo se resolvió. Hay una serie de dinámicas que todo mundo sabe a través de sus guías y de la capacitación, dónde votan funcionarias y funcionarios de casilla, dónde deben hacerlo representantes de partidos políticos y de candidaturas independientes, las y los representantes generales de partido político y de candidatura independiente, las personas que hacen observación electoral y las personas que acompañan a funcionarias o funcionarios de casilla que tengan alguna discapacidad. Como ustedes pueden apreciar en su pantalla, viene la descripción con toda claridad, dónde pueden hacerlo, dónde deberían hacerlo. Y bueno, es importante también tener registro o contar con esta información, porque a lo largo de los últimos años, en la historia reciente, se han impulsado medidas incluyentes, medidas de nivelación que tienen el propósito de garantizar que personas históricamente excluidas o discriminadas participen activamente y que se implementen medidas para que les resulte más fácil y que hayan tratos respetuosos e igualitarios y tratos dignos para las personas que en una sociedad discriminatoria, como en todas las sociedades del mundo, suceden tristemente de manera cotidiana. Entonces, hay medidas de inclusión que se aplican al recibir los votos. Todas las personas que tengan derecho a hacerlo
y que se encuentren en la lista nominal tienen derecho a participar libres de toda discriminación. Entonces, las y los funcionarios de casilla deben realizar algunas acciones para que esto suceda, para personas, garantizar que participen personas con cualquier discapacidad, personas que forman parte de las poblaciones LGBTIQ+, las personas indígenas, las personas que no saben leer y escribir, y en general a todas las ciudadanas y ciudadanos que cumplan los requisitos sin distinción alguna. Existe también una medida que es una medida importante para las personas con discapacidad, ¿no? Que tienen que ver con aquellas discapacidades que son visibles y no visibles. Puede ser una discapacidad intelectual o psicosocial. Todas estas personas pueden ser acompañadas por una persona de su confianza o alguna funcionaria o funcionario de casilla, ¿no? Pueden solicitar asistencia. Personas que utilizan muletas, bastón o andadera o silla para el traslado pueden solicitar que alguien les sostenga el cancel mientras vota, ¿no? Aquí, para las personas con sillas de ruedas, también hay medidas previstas, ¿no? O personas de talla baja que acuden a votar, el presidente o la presidenta les informa que pueden utilizar la mampara especial que se coloca sobre la mesa. Y las personas con discapacidad visual también pueden hacerlo, pueden ir acompañados de un perro guía y pueden transitar libremente dentro de la casilla. Cuando hay una persona con discapacidad visual, y esto es muy importante, la presidencia le pregunta pues si sabe leer con sistema braille y le ofrece una plantilla braille para que pueda votar. Hay una serie de dinámicas para que las personas que así lo requieran sean acompañadas para votar a una persona de su confianza, con alguien de la mesa directiva de casilla, y que lo puedan hacer con libertad y con asistencia, desde luego. Las personas trans también tienen derecho a participar y a votar, y no puede impedírseles el voto cuando la apariencia de mujer o hombre de la persona, su expresión de género, no coincida con la fotografía de su credencial para votar o con el nombre o el sexo que aparecen en su credencial para votar. Si alguna persona realiza una observación, el presidente o la presidenta le muestra el tríptico, así, ahí, medidas de nivelación para garantizar el derecho al voto de las personas trans. La Secretaría anota en la hoja de incidentes y recibe los escritos de incidentes de quienes presenten alguna observación por este motivo. Y todas las personas que integran la mesa directiva de casilla deben respetar y promover la participación de las mujeres, ¿no? Hay que contribuir específicamente con tareas orientadas a prevenir la violencia política contra las mujeres en razón de género en el momento de votar. Entonces, la presidencia tiene que estar atenta y garantizar que el derecho de todas las personas a votar en la casilla sea secreto, libre, directo y libre de discriminación y violencia. Hay muchas, como ya mencionaba antes, que durante la votación pueden irse presentando situaciones que no hagan dudar, o qué pasa si una persona que no lleva o no muestra su credencial para votar, ¿qué pasa? Pues no vota. No importa si se trata de una personalidad reconocida, si es un líder de la comunidad, si es familiar de quien está integrando la mesa, no vota. No puede votar una persona que muestra su credencial para votar, pero su nombre no aparece en la lista nominal. No vota. Se tiene que comunicar a los teléfonos que aparecen en la pantalla para que resuelva su problema. O una persona que muestra una credencial para votar con alteraciones o que no le corresponde, no puede votar. ¿Quién sí puede votar? La persona que presenta su credencial para votar y una resolución favorable del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero su nombre no está en la lista nominal. Entonces, hay una serie de medidas previstas para este tipo de situaciones, ¿no? Y una serie de actividades que se tienen que hacer. O que una electora o un elector presenta la resolución y una identificación con fotografía, pero no muestra su credencial para votar. Sí puede votar y se revisa que si su nombre aparece en la lista, si aparece en la lista adicional, etcétera. Todo esto. Cuando una ciudadana o ciudadano no puede votar, el secretario registra el hecho y el motivo en las hojas de incidentes del acta.
es importantísimo permitir votar a alguien que no presenta su credencial para votar o su nombre no está en la lista nominal y no presenta una resolución favorable, puede tener como consecuencia que se anulen todos los votos de la casilla. Es decir, si no se respetan quién puede votar y quién no puede votar por parte de quienes integren la mesa directiva de casilla, lo que puede provocar que se anule la votación de toda la casilla, y esto es indeseable, por supuesto. No pueden estar ahí, se les puede, la presidenta o presidente de la mesa directiva de casilla, que es la máxima autoridad ahí en el momento, no debe permitir a personas en estado de ebriedad su presencia ahí, personas con el rostro cubierto, a excepción del uso, desde luego, del cubrebocas o de las caretas, personas armadas o personas que realizan propaganda a favor o en contra de algún partido político o candidatura. Sí está permitido y es deseable que estén ustedes ahí, los representantes, las representantes de los medios de comunicación, siempre y cuando no interfieran con el desarrollo de la jornada electoral o pongan en peligro la libertad y el secreto del voto. Cuando terminen su labor, se deben retirar. Niñas y niños que acompañen a las personas que acuden a votar, o miembros integrantes de las fuerzas de seguridad pública y de las Fuerzas Armadas, quienes solo pueden entrar a la casilla para ejercer su derecho al voto y no pueden entrar con armas. Esta información es fundamental. Le corresponde a la presidencia de la casilla mantener el orden y, si lo necesita, puede pedir el apoyo de corporaciones o fuerzas de seguridad pública, hablarle a la policía para que venga a poner orden. Si en algún momento se suspende la votación, la Secretaría registra el hecho, especifica qué se debe, a qué hora pasó, por qué se hizo y las personas que hasta el momento habían votado. Se tienen que comunicar desde luego con su capacitador asistente electoral, CAE, para decirle lo que pasó y si hay complicaciones para localizarle, hay que informarlo al INE por medio de comunicación que esté a su alcance, y en el caso de que se suspenda definitivamente la votación, hay que registrarlo hay que registrar la hora en el apartado del cierre de la votación, en el acta de la jornada, y que tiene que estar firmada por las y los funcionarios de casilla y quienes estén representando a partidos políticos y estén presentes en ese momento. Muchas situaciones, como ya comentaba mi colega, el consejero Wilfrido, sobre el asunto de la propaganda, de las campañas. Hay situaciones que se presentan durante la votación y que deben ser atendidas por parte de la presidencia de la mesa directiva de casilla. Si se presenta la persona en la fila dentro de la casilla y trae propaganda en favor o en contra de algún partido político, se les solicita que cubran o, de ser posible, se retiren la pieza de ropa o el accesorio que tenga la propaganda. Si se niegan, se solicita que se retiren de la casilla. En la casilla o alrededor de la misma, hasta 50 metros, dice la norma, se advierte la presencia de personas o grupos que realizan actos de campaña o llevan propaganda en favor o en contra de algún partido, candidatura, accesorios, vehículos o reparten artículos promocionales. Siempre que no ponga en riesgo su integridad física, la presidencia de la casilla les invita a que se retiren o dejen de hacer proselitismo, que cesen los actos. Y en caso requerido de requerirlo, puede, porque las personas se nieguen, si es que se niegan a cesar con este asunto, se puede solicitar el auxilio de miembros de corporaciones, a la policía, pues, a fin de mantener el orden en la casilla. Lo mismo pasa en caso de que se presenten grupos que porten en forma deliberada u organizada alguna indumentaria, como camisetas, gorras, pulseras u otros distintivos con los colores que representan algún partido político. Ahí tiene que activar su protocolo la presidencia de la mesa directiva de casilla y hacer estas actividades que están previstas ahí. Ha avanzado, inició y se desarrolló la votación. El momento para hacer el cierre de la votación inicia con la presidencia el anuncio de la presidencia de la mesa directiva de casilla. Antes de las 6, si ya votaron todas las personas en la lista nominal, si ya no hay más en la lista nominal, ¿no? Se anuncia el cierre de la votación, o a las 6 de la tarde, si ya no hay personas formadas en la fila, y a las 6 de la tarde se cierra. Después de la tarde también se puede cerrar si todavía hay personas formadas para votar, y se cierra cuando hayan votado las personas
que a las 6 de la tarde estaban formadas. Si una ciudadana o ciudadano llega después de las 6 de la tarde, se le informa que ya no puede votar. Se llena por parte de la Secretaría, hace el trabajo de cierre de la votación para llenar el acta de la jornada electoral en ese apartado y se hace toda esta información que ustedes pueden ver en la pantalla. Toda esta información la tienen las ciudadanas y los ciudadanos que están recibiendo la votación, que han recibido la votación de sus vecinos en la casilla. La presidencia revisa que el acta tenga nombres y firmas de las y los funcionarios de casilla y de quienes representan a los partidos políticos que estén presentes en ese momento. Conteo de votos y llenado de actas es el tercer momento. Este es un momento muy interesante, es un momento muy emocionante para quienes integran las mesas directivas de casilla. Empiezan a reunir la información, ya que se cerró la votación y se firmó el acta de la jornada electoral, se inicia con la clasificación de los votos. Antes de clasificar y contar los votos, es muy importante que se identifiquen las categorías en las que se van a separar y registrar las boletas. Boletas sobrantes, boletas para partidos políticos, boletas para votos para candidaturas independientes, votos para coalición, votos para candidaturas no registradas, votos nulos. Entonces se hace la clasificación y se van acomodando ahí a través del conteo y desde luego del llenado del cuadernillo para hacer las operaciones, que es todo un procedimiento. Solamente las funcionarias y los funcionarios de casilla deciden si los votos son nulos. Pueden escuchar la opinión de las y los representantes, por supuesto, pero la decisión final es de quien preside la casilla, que está capacitado para tomar esta decisión. En el conteo de los votos y el llenado del cuadernillo para hacer operaciones, se tiene el apoyo, se apoyan en documentos y materiales, ¿no? Como la guía de apoyo para la clasificación de los votos, se utiliza para separar los votos con una sola marca, es decir, cuando se marca un solo recuadro de partido político o para candidaturas independientes. Clasificadores de votos se utilizan para clasificar los votos con más de una marca, es decir, para coaliciones, para candidaturas comunes con emblemas separados, para candidaturas no registradas y para los votos nulos. Y el acta de escrutinio y cómputo es el documento en donde se registran los resultados de la votación en la casilla. Muy importante recordar que las personas representantes y observadores pueden estar presentes durante todas estas actividades sin intervenir. ¿Qué se hace después de llenar el acta de escrutinio y cómputo? Entrega a las y los representantes copia de las actas y la documentación y llena el apartado de 2 de la constancia de clausura de casilla y recibo de copia legible. El orden para la entrega de las copias legibles se realiza de acuerdo con el orden que aparece en los partidos políticos y candidaturas independientes en la constancia. Quienes representan a los partidos pueden tomar fotografías del original de cada documento con la finalidad de que cuenten con los datos legibles, pero por ningún motivo se debe entregar el original de las actas a las y los representantes de partidos políticos y candidaturas. Por ningún motivo. El presidente o la presidenta recibe de las y los representantes el cuadernillo de la lista nominal que utilizaron durante la jornada electoral. Esto es muy importante que suceda en ese momento. De no hacerlo, la norma prevé en qué momento se debe devolver la lista nominal a la autoridad electoral. Se tiene que tomar en cuenta si es ahí en ese momento, que es lo que se desea, en cada lista nominal, escribe su nombre y firma de acuse de devolución, que está en la última hoja de la lista nominal, recorta, ¿no? el apartado, la parte que está punteada para entregársela al representante y guarda los ejemplares de las listas nominales que entregaron estas personas a la autoridad de la casilla. En fin, viene toda una serie de pasos, ¿no? Registra en la constancia que se entregó el acuse, firman el formato de personas con discapacidad que acudieron a votar. En caso de que la votación no se haya registrado información en el formato del registro de personas con discapacidad que acudieron a votar, la persona escrutadora debe llenarlo de la siguiente manera. Aquí una serie de datos que tiene que cubrir en el llenado. El momento 4, la integración del expediente de la casilla y del paquete electoral. Una vez que se llenaron las actas, el acta de escrutinio y cómputo y que fue firmada
es necesario ordenar y guardar la documentación, los votos, las boletas canceladas dentro de los sobres que están previstas para eso y la bolsa de plástico para después guardar todo en el paquete electoral. Las bolsas y los sobres tienen pegada una etiqueta con los datos de la casilla. De no ser así, la o el secretario pone ahí los datos de identificación y toda la información solicitada. Es muy importante recordar que hay bolsas que se guardan dentro del paquete electoral y otras que deben colocarse en las fundas que están por fuera. Aquí tenemos una ilustración que permite identificar cómo es toda la dinámica para preparar el paquete y que tiene que atenderse conforme a lo que establece la norma. Es todo un procedimiento, como ustedes pueden apreciar, no es cualquier cosa y además las y los ciudadanos que están haciendo esta tarea, además de estar capacitadas, están orientadas y acompañadas por capacitadores y capacitadoras electorales. El momento de la publicación de resultados y clausura de la casilla. Ya que se integró el paquete, el secretario o la secretaria llena el cartel o la sábana de la casilla, como se conoce también, pone ahí los resultados de la votación de la elección a la gubernatura y esta tiene que ser firmada por la presidencia y las y los representantes. Ya las personas escrutadoras desarman el cartel, la urna, la portaurnas, la presidencia coloca fuera de la casilla, en un lugar visible, el cartel de los resultados, termina de llenar la constancia, anota la hora de la clausura y solicita a funcionarias de casilla que firmen. También pide a las y los representantes presentes que la firmen y les entrega una copia. Entonces, ya, al final, la presidenta o presidente de la casilla guarda el original de la constancia en la bolsa de acta de escrutinio y cómputo, por fuera, que es la que va por fuera del paquete de la elección a la gubernatura, y la guarda, ya la cierra y revisa que la bolsa del PREP esté guardada en la otra funda y ya que esté guardada toda la información y el material, se cierra el paquete electoral con cinta adhesiva y con una etiqueta de seguridad en cada lado. Ya que están colocadas estas etiquetas de seguridad, no puede quitarse ni despegarse. Ya sellado el paquete, las y los funcionarios de la casilla y representantes lo firman por el exterior y concluida la integración de este paquete, la presidencia lo integra en las oficinas del Consejo Distrital Electoral Local correspondiente o en el lugar que le indique la o el CAE o en su caso designa a una funcionaria o funcionario para entregarlo lo más pronto posible. Movimiento rápido. Pueden acompañar a entregar el paquete electoral las y los representantes, así como observadoras y observadores electorales que deseen hacerlo. En el lugar determinado para entregar el paquete, una persona debidamente identificada retirará la bolsa del PREP del paquete y le entregará a la o el funcionario de casilla el comprobante respectivo. También al entregar el paquete les dará un recibo de entrega de paquete electoral, el cual revisarán y conservarán. Aquí unos ejemplos de lo que ya, de los resultados, ¿no? Una ilustración de los resultados de la votación, de la constancia de clausura de la casilla y el recibo de copia legible. Toda una dinámica que está contenida en esta guía para la y el funcionario de casilla, que fue producida por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca y desde luego con las autorizaciones del Instituto Nacional Electoral. Por mi parte es todo. Yo les agradezco muchísimo su atención y desde luego también estoy atenta para sus preguntas. Este momento importantísimo del proceso electoral, desde luego, no termina aquí. La jornada es el momento en que la ciudadanía decide y desde luego enseguida ustedes van a escuchar qué es lo que pasa después de haber entregado los paquetes electorales. Muchísimas gracias por su atención. Estoy atenta para sus preguntas al final del taller. Gracias. Muchas gracias, maestra Naima. Y justamente, pues ya nos ilustró muy bien sobre qué pasa en la jornada electoral. Y ahora vamos con los resultados electorales, que también es una parte muy importante de la que todos y todas estamos expectantes, los resultados preliminares a partir del PREP y los cómputos distritales. Y para ello damos el uso de la voz a la consejera electoral, Jessica Jacibe Hernández García. Adelante, consejera. Muchas gracias, Evelyn. Muy buenas tardes a todas, todos y todes. Agradezco la invitación de mi colega, el maestro Alejandro Sampedro, para participar en este apartado durante el curso. Voy a permitirme compartir pantalla para
Bueno, pues les comento, el tema que me corresponde el día de hoy habla sobre el programa de resultados electorales preliminares, así como también el conteo rápido y los cómputos distritales, que efectivamente, como bien lo señalaba mi colega, la maestra Naima Enríquez, es la siguiente etapa posterior a la jornada electoral y que básicamente dan tanto los resultados finales en los cómputos distritales o municipales en su caso, así como el programa de resultados preliminares conocido como PREP, que es meramente informativo, y también el conteo rápido para el caso de esta elección para gubernatura, pues vamos a contar con él y lo llevará a cabo el Instituto Nacional Electoral. Pues como ustedes saben, todo estado que no sea autocrático, pues eligen periódicamente sus gobernantes a través de comicios o elecciones y esto genera dos situaciones. Primero, la existencia de incertidumbre sobre quién ganará y la certeza de que la persona que obtenga el triunfo será quien más votos tenga por parte de la ciudadanía. Existen diversas autoridades que a partir de, usted recordará en 1988, cuando la famosa caída del sistema, pues generó muchísima inestabilidad política sobre los resultados. Y entonces se empezaron a generar no solamente la creación del Instituto Federal Electoral, sino también diversas reformas en la autoridad jurisdiccional, como es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y también diferentes mecanismos y procedimientos que dan certeza para los resultados de las elecciones. En este caso, del proceso electoral local 2021-2022, tendremos 3 medios de información. Primero, el conteo rápido a cargo del INE. También estará el programa de resultados electorales preliminares, conocido como PREP, y el que finalmente da el resultado legal, pues son los cómputos distritales para esta elección. ¿Qué diferencias hay entre cada uno de estos mecanismos? Primero, el conteo rápido es un ejercicio estadístico sobre una muestra que se realiza en un determinado número de casillas de manera aleatoria, determinados por un comité que se denomina COTECORA, es un comité técnico, el cual es totalmente independiente a el Instituto Nacional Electoral y en este caso al IEPCO, y que con esta estimación de los datos que se recogen en cada acto de escrutinio y cómputo, pues se puede tener una estimación que nos pueda mostrar cierta tendencia hacia el candidato o candidata que vaya ganando este ejercicio electoral. El PREP es diferente. El PREP se van capturando, las actas se van digitalizando, ya sea en los centros de acopio y captura que se encuentran en cada uno de los 25 consejos distritales para esta elección, o bien a través del PREP Casilla, que se utiliza una aplicación en uno de los celulares y que están a cargo de las personas capacitadoras asistentes electorales locales y que van tomando fotografías de las actas ya cuando se realiza el escrutinio y cómputo en casilla. Así que da muchísima certeza, pero solamente tiene fines informativos. Esto inicia a las 20 horas 2 horas después del cierre de la jornada electoral, hasta las 20 horas del día siguiente. Y es de gran utilidad, pues no solamente se ven los resultados en el PREP, sino también se pueden visualizar las actas de escrutinio y cómputo de casilla, pues son digitalizadas. Esto da muchísima certeza y confianza a la ciudadanía. Y finalmente los cómputos distritales, que estos sí son los resultados definitivos y legales que generan posteriormente la constancia de mayoría. Se realizan en el Consejo Distrital, si son menos de 20 paquetes,
se lleva a cabo tanto el cotejo de las actas como también el recuento de los paquetes que de acuerdo a las condiciones que establece la ley deben ser abiertos y deben ser contados nuevamente los votos y clasificados y se asientan en las actas de este cómputo distrital. Así que se puede modificar el resultado de casillas si hay algunos errores o algunas inconsistencias y esto da, por supuesto, muchísima confianza y muchísima certeza de los resultados en estas casillas. ¿Cuáles son las diferencias entre estos tres ejercicios, estos tres mecanismos? Pues primero el conteo rápido, como yo les decía, es una muestra estadística, es preliminar, no tiene ningún efecto jurídico, pero sí abona a la confianza de la ciudadanía. Su fuente también son las actas de escrutinio y cómputo. Los datos son notificados por los CAES, las personas capacitadoras asistentes electorales, y son tomadas de las actas de escrutinio y cómputo. No tienen nada que ver con las encuestas y sondeos. Y una vez que el Comité Técnico de Especialistas, COTECORA, tiene el resultado de la estimación, pues se remite al Consejo General y en este caso la presidenta del Instituto Estatal Electoral de Participación Ciudadana de Oaxaca lo difunde la misma noche de la elección. El PREP es preliminar y también es censal, pues es un acopio de datos. No tiene ningún efecto jurídico, solamente el de informar a la ciudadanía. Y también tiene como fuente las actas de escrutinio y cómputo que han sido acopiadas y digitalizadas. Como ya les había comentado, inicia a las 20 horas del domingo, o iniciará a las 20 horas del domingo 5 de junio de 2022 y terminará al día siguiente a las 20 horas. Y los cómputos distritales, estos resultados sí son definitivos, son legales, definitivos dentro, por supuesto, del mecanismo de la autoridad administrativa electoral. Sus resultados son vinculantes, pueden impugnarse o no. Las actas se cotejan en sesión y, por supuesto, también se lleva a cabo el recuento, que puede ser el miércoles para llevarse a cabo en consejos distritales o el jueves para las elecciones municipales. Y terminan generalmente el viernes o posiblemente antes de esta fecha y se concluye con el informe que presenta el Consejo General en los cortes a la ciudadanía. Bueno, tenemos el conteo rápido, es un ejercicio estadístico, ya les había comentado, en esta ocasión lo llevará a cabo el Instituto Nacional Electoral. Un mes antes de la jornada electoral se aprueba el protocolo por parte del INE de cuáles van a ser las muestras y cómo se van a resguardar, por supuesto, y se estará informando al COTECORA y al Instituto Estatal Electoral. Se obtiene este grupo de casillas en todo el territorio del estado donde se van a estar reportando. Esta muestra para la elección se obtendrá el miércoles 1 y el viernes 3 de junio en un acto público ante una persona notaria y el resultado será custodiado por el INE. Es muy importante decirles que esta muestra aleatoria en donde se realizará el conteo, pues estará resguardada de forma confidencial y encriptada y como ya les había comentado, pues al cierre de la votación los CAES acudirán a las casillas y reportarán vía telefónica los resultados de la casilla que les correspondió reportar. Se entregarán al Consejo General y se informarán y también se cuenta, el conteo rápido tiene una estimación de confiabilidad del 95%. No es un resultado definitivo, solamente es informativo y ayuda a evitar la especulación y desinformación sobre el resultado de la elección. Esto es de mucha utilidad cuando generalmente tenemos elecciones y contendientes donde se prevé una elección muy cerrada o muy competida. Los conteos rápidos no son, ya les comentaba, ni encuestas de salida ni sondeos de opinión.
no son tampoco un dato definitivo y vinculante, y efectivamente sí son un ejercicio muestral realizado, difundido por las autoridades electorales, y un resultado que permite conocer las tendencias de la votación la misma noche de la elección. El PREP, el Programa de Resultados Preliminares, es un medio de información que, como les comentaba, da también muchísima confianza y que adicionalmente se pueden consultar las actas para ver cómo fueron llenadas por el funcionariado de casilla. Se puede revisar si efectivamente los datos que están capturados coinciden con los de las actas. Algunas actas son ilegibles y se reportan como tal en el PREP. Y también se publican, es un acceso permanente para la ciudadanía. También tenemos difusores que son medios de comunicación que están autorizados para replicar la publicación oficial de la página del PREP. Para el desarrollo y el funcionamiento del PREP se requiere de un continuo seguimiento y supervisión y análisis por parte de diferentes órganos. Por supuesto, el Consejo General del IEPCO, y también tenemos otro órgano colegiado de la Comisión del Seguimiento al PREP, que para este proceso electoral está integrado por la maestra Naima Enríquez, el maestro Alejandro Sampedro, y presidida por la maestra Carmelita Cibaja. Toda la documentación, información pasa primero por esta comisión y después sube al Consejo General para, en su caso, aprobar los proyectos de acuerdo. Tenemos una unidad técnica de servicios de informática y documentación del instituto que lleva a cabo el trabajo de enlace con el Instituto Nacional Electoral, la comisión y también con la empresa que sea, en su caso, contratado como tercero encargado de realizar la implementación del PREP. ¿Qué elementos fortalecen al PREP? Pues tenemos, ya les decía yo, el Comité Técnico Asesor del PREP, es totalmente independiente al INE y al IEPCO, brinda asesoría técnica en la materia, genera recomendaciones también, y tenemos otro ente que llamamos el ente auditor del PREP, que está continuamente realizando pruebas y verificando si la empresa está realizando adecuadamente, cumpliendo con todos los lineamientos que establece el Instituto Nacional Electoral para su funcionamiento. Se realizan pruebas de calidad y análisis de vulnerabilidad, puesto que el PREP continuamente es atacado por diversos programas, y se ve que todo el sistema esté blindado y que no pueda ser alterado. Para el caso de esta elección, la Universidad Autónoma Metropolitana es el ente auditor que ha sido contratado y designado para realizar este tipo de pruebas. Y finalmente, pues es un sistema donde ya les comentaba que se pueden consultar las actas que han sido digitalizadas y que fueron llenadas desde cada casilla. Esto también ayuda muchísimo a que la ciudadanía y los mismos actores políticos puedan revisar cada acta que ha sido llenada en casilla. Tenemos aquí un esquema de cómo opera el PREP. Ya les decía yo, empieza a partir del cierre de casilla. Generalmente es a las 18 horas o puede ser antes si ya han votado todas las personas que deban votar en la casilla, o hasta que la última persona formada que se haya presentado a las 6 de la tarde termine de votar. Se lleva a cabo este escrutinio y cómputo y llenado de las actas de escrutinio y cómputo, y luego entonces se toma la primer copia que es destinada para el PREP, se guarda en la bolsa PREP que está a un lado del paquete electoral, y ya una vez que se han integrado toda la documentación, el CAE traslada el paquete electoral al Consejo Distrital en este caso,
y entrega la copia del acta PREP al Centro de Acopio y Transmisión de Datos que se encuentra en el Consejo Distrital, se digitaliza, se sube al sistema y lleva a cabo una verificación por parte del CCB, que es el Centro de Captura y Verificación, y ya una vez que se capturan los datos y se verifica que sean correctos, entonces ya se publica el resultado y el acta. No olvidemos que también tenemos el PREP Casilla, que es la aplicación móvil y que para el caso de estas pasadas elecciones extraordinarias, si no me equivoco, tuvimos casi un 90%, si no es que un poco más, de que el reporte para el PREP fue a través de esta aplicación. La publicación, pues ya les decía yo que inicia a las 8 de la noche. No es un conteo rápido, ni encuesta de salida, ni sustituye, por supuesto, a los cómputos distritales. Y los cómputos distritales, que es otro mecanismo que tenemos que sí dan los resultados definitivos y legales, pues se llevan a cabo en nuestros consejos distritales. Dependiendo del número de paquetes que vayan a recuento, cuando los paquetes regresan y son recepcionados en los consejos, como bien lo decía mi colega, la maestra Naima Estrada, se extiende un recibo, pero también en ese recibo se anotan cómo llegó el paquete, con qué características, si llegó abierto, si aparentemente fue manipulado, si no está bien sellado, y entonces todas estas inconsistencias se integran en el sistema de cómputos para que al final arroje cuántos paquetes deberán ir a recuento para el cómputo distrital. También se lleva a cabo en esta sesión de cómputos que se lleva el miércoles siguiente de la jornada electoral, se cotejan las actas, se cantan los resultados, como coloquialmente le decimos, y enseguida, si son menos de 20 paquetes o hasta 20 paquetes, el recuento se llevará a cabo en el pleno del Consejo Distrital o Municipal en caso de elecciones municipales. Y si no, se estará atento a lo que indica el lineamiento de cómputos, donde señala cuántos grupos de trabajo con cuántos puntos de recuento se estará llevando a cabo. Se tiene la estimación de que cada paquete electoral debe ser recontado en un máximo de 30 minutos. ¿Qué documentos y qué previsiones se tienen que considerar antes de iniciar los cómputos? Pues por supuesto la aprobación de lineamientos y cuadernillo de votos válidos y nulos, primero por parte de la Comisión de Organización Electoral y posteriormente por el Consejo General del OPLE. El desarrollo de la herramienta informática, por supuesto, donde se van a capturar los resultados del cotejo de actas y del recuento de paquetes. Se designará al personal auxiliar y se aprobará a través de un acuerdo del Consejo Distrital o Municipal en su caso. Y por supuesto, se llevará a cabo con la asignación de personas capacitadores asistentes electorales y supervisoras electorales que han sido previamente capacitadas por el INE y que también es por el Instituto Estatal Electoral de Participación Ciudadana de Oaxaca. Ya les decía yo que la característica es que se recepcionen los paquetes y se registren cómo se están recibiendo. El martes siguiente al de la jornada electoral se lleva a cabo una reunión de trabajo en punto de las 10 de la mañana para que de manera conjunta con las representaciones de partidos políticos se acuerde el aproximado de casillas que se van a ir a recuento y posteriormente se lleva a cabo una sesión extraordinaria donde se van a aprobar el número de paquetes y de qué casillas se van a ir a recuento. De tal suerte que el miércoles se lleva a cabo la sesión especial de cómputo que para esta ocasión será de Consejo Distrital. Sí. Los tipos de recuento son dos, total, donde se abre el 100% de paquetes, y las causales son si existe una diferencia entre el primer y segundo lugar que sea igual o menor a un punto porcentual y que se solicite al inicio de la sesión
expresamente por aquel representante del segundo lugar. También cuando al término del recuento parcial, es decir, empezamos un recuento parcial, pero nos damos cuenta que cae en el primer supuesto en que sea igual o menor al 1% la diferencia entre primer y segundo lugar, se va el resto de paquetes que no se recontaron a recuento. Y luego, para ello, se forman grupos de trabajo, como ya les había comentado, dependiendo si excede los 20 paquetes. Y al final, si no logran ponerse de acuerdo en el grupo de trabajo sobre aquellos votos que sean muy discutidos y que no se tenga mucha claridad, se reservan y estos pasan a pleno del Consejo Distrital o Municipal para que deliberen y tomen la determinación del voto que ha sido reservado. Parcial, pues cuando no es total, y las causas legales específicas que se señalan en la LEGIPE, y se llevan a cabo dependiendo del número de paquetes en pleno o también en los puntos de recuento. ¿Cuáles son estas causales? Primero, el paquete recibido con muestras de alteración o que haya llegado abierto o dañado. Ese paquete debe irse a recuento. 2, cuando en el cotejo de las actas no coincidan, por ejemplo, la que está a disposición del Consejo General, no coincida con el resultado de alguna copia que tenga en su momento alguna representación del partido político. Entonces, esa causal también lleva a la apertura del paquete y al recuento correspondiente. O bien se detectan alteraciones evidentes en las actas que generen alguna duda, puede ser que estén remarcados los resultados, puede ser que se visualice que fue alterada alguna cantidad, también se va a recuento. Otra causal es que si no existe el acta de escrutinio y cómputo en el expediente de la casilla, ni tampoco obra en el expediente que es para el Consejo General. Entonces, también se va a recuento. Cuando existan errores o inconsistencias evidentes en los elementos de las actas, también, si no se pueden aclarar, si no hay una causa que sea razonable, entonces también se va a recuento. La otra es cuando el número de votos sea mayor a la diferencia entre las personas o la candidata o candidato que esté en primer lugar y el segundo, en el segundo lugar de votación. Cuando los nulos sean mayor a esta diferencia, por supuesto que es otra causal y este paquete se va a recuento. O bien cuando todos los votos depositados sean a favor de un solo partido o candidatura independiente, que también tiene ahí un término coloquial. En ese caso también se va a recuento el paquete electoral. Estos resultados se asientan en el acta de cómputo distrital, pueden ser impugnados ante el órgano judicial electoral y son resultados legales y definitivos dentro de la autoridad administrativa electoral. Se computan las actas el domingo siguiente a la jornada electoral para este proceso y también son contabilizadas en la votación, las actas del voto en el extranjero. Recordemos que para esta elección de gubernatura tenemos el voto de los mexicanos que residen en el extranjero y también estarán sumándose a las candidaturas por las que han votado. Pues por mi parte ha sido todo. Muchas gracias por este tiempo y espero haber sido breve y clara en mi exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Jessica. Bueno, pues son las 3 participaciones que teníamos programadas para este segundo módulo de nuestro taller. Les agradecemos mucho su participación en este segundo módulo. Por supuesto que les haremos llegar las presentaciones, juntas las del módulo 1 con a los correos que nos dieron al momento del registro de este curso taller. Y bueno, para finalizar, les cedo la palabra a la consejera electoral Jessica Jacibe Hernández García, quien es la encargada de clausurar este taller para medios de comunicación con relación a la cobertura de las elecciones Oaxaca 2022. Adelante, consejera.
Muchas gracias, estimada Evelyn. Quiero agradecer el tiempo y la disposición de todas las personas de los medios de comunicación y quiero invitarles, por supuesto, a que estén muy atentas a todos los trabajos que estamos realizando para la preparación de la jornada electoral, a la supervisión que muy dedicadamente estamos realizando para el PREP, que la ciudadanía pueda tener la confianza en los resultados, además de la certeza en todos nuestros actos. Agradezco su tiempo y el interés, además de sus preguntas, y que también existe una retroalimentación. Estaremos también muy pendientes de si pudiéramos elaborar un protocolo para que los medios de comunicación puedan tener información más pronta y cierta por parte de esta autoridad electoral. Y agradeciendo también, por supuesto, que nos den la cobertura para informar a la ciudadanía con mucha certeza y de esta manera combatir las noticias falsas que se dan día a día y que sin duda generan una confusión por parte y desconfianza por parte de la ciudadanía. Me voy a permitir clausurar este segundo módulo, siendo las 13:09 del día 2 de abril de 2022. Muchas gracias por su participación y esperemos que sigamos reuniéndonos para poderles proporcionar información de utilidad. Muchas gracias.